pie, por favor. Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien los letrados y las partes para esta audiencia. Señor secretario, ¿por qué nos informa los que se encuentran presentes y también las comunicaciones fuera del área de Bahía Blanca que se encuentran vigentes? Sí, señor presidente. Informo que se encuentran presentes en la sala el señor fiscal, doctor Nevia. Por la querella se encuentra la doctora Fernández Abello, los defensores oficiales, doctores Marini y Rodríguez, los defensores particulares, doctores Ibáñez, Olmedo Barrios, De Mira y Gutiérrez. Se encuentran presentes los imputados Aguirre, Ayala, Fogelman, Martínez Loidi, Celaya, Laules, Malberti y Negrete, a excepción de Bustos, González Chipón y Nogués con prescripción médica. Estamos en comunicación con Comodoro Pi, donde se encuentra el doctor García Méndez, y allí están los restantes imputados de autos. Es todo cuanto informo. Gracias. ¿Comodoro Pi me escucha? Perfectamente, señor presidente. Muy bien. ¿Se encuentra algún profesional presente allí? Sí, se encuentran presentes la doctora Ibáñez en carácter de defensora, y si usted me dispone, le menciono los imputados presentes en la sala. Bien, muchas gracias. Muy bien. El motivo de esta audiencia, entonces, era, teniendo en cuenta la última petición que hizo el Ministerio Público en la última audiencia, no va a haber testimoniales en el día de la fecha, teniendo en cuenta esa manifestación que hizo el representante de la acción penal, y era darle traslados a la defensa de su postura. De manera que me gustaría escucharlos, empezando en primer lugar, no sé si han decidido un orden en relación a la manifestación del Ministerio Público. Doctor. Y perdóneme, señor presidente, antes de comenzar con la contestación al traslado conferido, y como para evitar eventuales nulidades a plantearse en un futuro, me queda la duda, y creo que el tribunal debería pedir una aclaración respecto a la actuación del Ministerio Público. Si yo mal no recuerdo, el titular del Ministerio Público en este juicio es el doctor Palazani, que hasta este momento, en lo que va del año, no ha venido nunca, y de acuerdo a lo que es pido por los medios, estaría comprometido con las cosas en Buenos Aires. Con lo cual yo pediría al tribunal que se requiera del Ministerio Público qué ha sucedido y si lo va a reemplazar el doctor Nevia, en qué carácter. Doctor, acá me anuncia el doctor, que creo que todos lo sabemos, el Ministerio Público ya es actuado en todos estos juicios, es único, de manera que ellos se reemplazan entre sí. De manera, tengo en cuenta lo que usted dice, pero es una pacífica jurisprudencia de todos los tribunales, por lo menos el nuestro, de aceptar esas subrogancias entre los ministerios públicos porque están autorizados por su propia ley. Está bien, señor presidente. Listo. Bien, no sé si, doctor, ya que está anuncia la palabra, quiere empezar. ¿Quién va a empezar? Doctor, adelante. Gracias. Señores jueces, venimos aquí a responder el planteo de ampliación de la acusación para este debate planteado por el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal
con esta formulación está pretendiendo violar el principio de congruencia, que claramente es un principio procesal que garantiza a las defensas, que son las que deben soportar el poder punitivo del Estado en un proceso penal. El principio de congruencia justamente garantiza la defensa en juicio. Ese principio, bajo justificativos como invocar el principio de concentración, de economía procesal, todos principios muy válidos y ordenadores del derecho procesal, pero que están en un estándar muy por debajo del principio de congruencia. Yo quiero citar dos artículos, el primero, que es el que básicamente nos convoca, ¿no es cierto?, que es el 381, que debe ser de los pocos artículos que tiene una redacción tan clara y tan ausente de generar equivocidades, interpretaciones diferentes. Es de una hermenéutica totalmente simple, sencilla. Es un artículo de los más claros que tiene el Código Procesal. Y el artículo 401, que son dos artículos que apuntan a diferentes aspectos, pero que en definitiva dejan muy claro, al legislador deja muy claro qué es lo que ha pretendido resguardar en el proceso penal al sancionar estos dos artículos. Claramente, bueno, el artículo que básicamente nos convoca, el 381, habla de que cuando desde las declaraciones del imputado, cosa que ya sabemos esto no ocurrió en el debate, o del debate, no de antes, del debate, ya voy a demostrar que no hay nada nuevo en el planteo de la Fiscalía, surgieren hechos que integran, y no dice cualquier delito, sino el delito continuado o la atribución de circunstancias agravantes, o también como se le suele llamar, circunstancias calificantes. El 381 es una facultad del Ministerio Público Fiscal y que celebro que vuestras excelencias no hayan permitido que también, como ha sucedido en otros procesos, lamentablemente, que las querellas también ampliaron requerimientos de elevación a juicio, cuando el Código es muy claro en otorgarle esa facultad exclusivamente al Ministerio Público Fiscal. Decía, el 401 también, si bien es un artículo que está dirigido más que a una posibilidad de un accionar del Ministerio Público Fiscal, de la acusación pública, sí al criterio de los jueces, en cuanto a que dice el artículo 401 que en la sentencia el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la contenida en el auto de remisión a juicio o en el requerimiento fiscal, aunque deba aplicar penas más graves o medidas de seguridad. Y fíjense la aclaración tan clara que trae el 401 en su segundo párrafo. Dice, si resultara del debate que el hecho es distinto del enunciado, en tales actos, el tribunal dispondrá la remisión del proceso al juez competente. Fíjense que claro que es el Código, dice, cuidado que la ampliación no es cualquier ampliación que se pueda dar en el debate. Se tiene que tratar de un delito continuado, de una circunstancia agravante, y si son calificaciones agravantes, no hechos nuevos, sino calificaciones agravantes, solamente se pueden aplicar siempre y cuando no tengan una base fáctica diferente de la que vino contenida en el requerimiento de elevación a juicio. En definitiva, ¿cómo lo vemos consagrado al principio de congruencia en nuestro régimen procesal? Es decir, el mismo hecho contenido en el requerimiento de instrucción, el mismo hecho contenido en la indagatoria, en la intimación de la indagatoria, el mismo hecho del procesamiento, de la elevación a juicio y de la sentencia, tiene que mantener una continuidad y tiene que ser igual, no puede ser modificado. Cuando se formula el requerimiento de elevación a juicio, se fija de modo inmutable los hechos sobre los cuales habrá de versar el juicio. Ya vamos a ver que esto reconoce la excepción que acabo de mencionar. Yo recuerdo, señores jueces, a título anecdótico, pero que creo que ilustra un poco cuál ha sido el espíritu de esta norma. Recuerdo, en aquellas épocas yo trabajaba en tribunales, en un juzgado de instrucción en la capital federal, cuando se sancionó el nuevo código, la gran discusión en los juzgados era si en las actas de indagatoria, en la parte de la intimación, había que relatar concretamente el hecho. Se le imputa el hecho ocurrido el tal día en la calle, tanto a tal hora. Algunos jueces, algunos magistrados sostenían que la sola mención, como se hacía en las viejas actas con el régimen de la 2372, creo que era la ley anterior, que el secretario diera fe, simplemente se le hacen saber los hechos que se le imputan, como decían las viejas actas, era suficiente dado que
el secretario estaba dando fe de que esto se había instrumentado. Sin embargo, fallos correctores que fueron dictando los tribunales de alzada llevaron a que sea imprescindible que esa relación de los hechos estuviera plasmada en el acta. Y esto no fue por un tema diría yo, de exageración ritual, de modo alguno. Era porque de ese modo se le estaba garantizando al imputado de qué se tenía que defender. Pequeño detalle. Era muy importante que esto estuviera plasmado en el acta. De manera tal que desde entonces esta inclusión en aquella modificación del Código Procesal fue brillante en el sentido que fue un instrumento, y es hoy un instrumento que garantiza que no se violen estos principios. Como decía recién, si bien es cierto que el auto de relevación a juicio fija en forma inmutable los hechos que se imputan, sobre los que va a versar el juicio, esto reconoce dos excepciones. Y cuando hablamos de excepciones, cuando se invoca la excepción, se debe justificar. Porque si no, el Código, si no hubiera tenido la redacción clara que tiene, y hubiera dicho que el Ministerio Público Fiscal, por razones de economía procesal, si hay hechos que están en la instrucción y a lo mejor ya tenemos aquí los imputados, ¿para qué lo vamos a juzgar de vuelta? Estoy repitiendo más o menos algunos argumentos que son de aparente criterio de practicidad que puso la Fiscalía. Fíjense que con esos argumentos se pretende sortear un vallado tan importante como es la violación del principio de congruencia. Decía, estos dos supuestos de excepción, que en aras de aplicar el artículo 2 del Código Procesal Penal, los artículos que pongan en juego toda disposición legal que coarte la libertad personal, que limite el ejercicio de un derecho, dice el artículo 2, atribuido por este Código, deberá ser interpretada restrictivamente. De todos modos, aunque tuviéramos un criterio amplio de admisión, está claro que la propia redacción dice inequívocamente estos dos supuestos: delito continuado o circunstancia calificante. Delito continuado no ha existido acá, de acuerdo a la ampliación de la Fiscalía. ¿Y saben qué, señores jueces? La propia Fiscalía se encargó, y en esto creo que es un planteo autocontradictorio, en el sentido que la propia Fiscalía hizo todo un esfuerzo para demostrar que estos hechos, delitos de presuntos abusos sexuales, eran delitos interdependientes, que eran diferentes, muy diferentes de los tormentos, de la privación ilegal, de los tormentos y los demás delitos que se están ventilando en este juicio. Sí, claramente la Fiscalía dijo, son hechos distintos. Así que mal puede ser un delito continuado, hechos que son interdependientes, que no integran una continuidad. La doctrina coincide en que en los delitos continuados no es el fin el que otorga tal carácter de delito continuado, sino la circunstancia que distintos hechos que lo integran se vinculen entre sí porque afectan un mismo bien jurídico. Yo me pregunto, el bien jurídico que se intenta proteger en los delitos de abuso sexual son absolutamente diferentes, de una naturaleza totalmente disímil a los otros delitos que sí nos convocan en este juicio, que son los delitos relacionados con delitos contra la libertad y en este caso los delitos de tormento, ¿no es cierto?, que son delitos contra las personas. Y todos estos delitos tienen una naturaleza jurídica totalmente diferente, de modo tal que no hay chance de que por la figura del delito continuado se puedan incorporar estos hechos que pretenden ampliar el plexo cargoso. Mucho menos aún puede hablarse aquí de una circunstancia calificante, circunstancia que se suele dar con los homicidios, que pasa de un homicidio simple a un homicidio agravado, que sería el típico caso, diría yo, de laboratorio para estudiar cuáles son los casos en que una circunstancia calificante podría meritar que durante el debate el fiscal diga, amplío la acusación y entiendo que las circunstancias que se han demostrado en el debate, por ejemplo, que había un vínculo marital entre la víctima y el autor, me llevan a solicitar que se lo acuso por homicidio calificado y no por homicidio simple, por ejemplo. Fíjense, cito textualmente lo que el fiscal dijo aquí en la audiencia. Dijo, voy a hacer una breve mención porque si bien nosotros queremos que la mayoría de los tribunales y los doctrinarios entienden que la tortura es diferente a la violencia sexual y tiene como tal un injusto particular, cierto es que algunas jurisprudencias o doctrinas siguen sosteniendo esa teoría errónea de emparentar la tortura, en clara minoría, con la violencia sexual. Entonces, quiero diferenciar por qué nosotros entendemos que es diferente. A confesión de parte, relevo de prueba, señores jueces, la propia Fiscalía ha sostenido que son hechos diferentes. En otro pasaje dice, decíamos entonces sobre la violencia sexual
que tenía una entidad propia, una entidad distinta. Uno se pregunta, ¿por qué pasó esto acá? ¿Por qué se produce esta? Y esto es lo que intento explicarle a vuestras excelencias, de modo tal que sea rechazada de plano la ampliación acusatoria que intenta el Ministerio Público Fiscal. Lo que está pretendiendo el Ministerio Público Fiscal es hacer una suerte de, si se me permite esta comparación, esta analogía, una suerte de tracto abreviado acusatorio. Está queriendo incluir en este juicio delitos que la propia Fiscalía es la única responsable, y lo voy a demostrar por qué, documentadamente, con citas. Es la Fiscalía, es el Ministerio Público Fiscal, el principal responsable de que esos hechos, por ejemplo, no se estén ventilando en este juicio, ni que estén tampoco progresando en la etapa instructoria. Y lo voy a demostrar. Entonces decía, con esta suerte de tracto abreviado, la Fiscalía nos quiere, si se me permite la expresión, robar una serie de instancias previas. Nos quiere robar la indagatoria, nos quiere robar el auto de procesamiento, nos quiere robar la intervención de la Cámara. Ya voy a decir, importantísima la intervención de la Cámara, por lo que voy a citar ahora. Nos quiere sortear el requerimiento de elevación a juicio que puede ser objetado por alguna nulidad, un planteo de sobrecimiento en el cierre de la instrucción. En fin, todos esos pasos que la ley procesal ha planteado, la Fiscalía, sobre un criterio de concentración y practicidad, violando, por supuesto, poniendo en un grado de paridad derechos que son de la defensa, que deberían ser prioritarios en este esquema, pretende sortearlos por este atajo procesal tendiente a detraer a las defensas de una serie de planteos que se podrían hacer. No es cierto que de admitirse esta ampliación del requerimiento acusatorio, no es cierto que de esta ampliación, con el solo hecho de que se le dé a la defensa, algo que por otra parte el Código lo contempla, se suspende el juicio, se corre traslado a la defensa, que propongan pruebas nuevas sobre esos hechos y que vengan las indagatorias de los imputados. La Fiscalía, esto ha pasado en otras jurisdicciones, intentan demostrar que no hay problema, no hay agravio para la defensa. Total, les corremos traslado, ofrecen prueba. ¿Cuál es? No, señores jueces, nos están robando toda una etapa previa que ellos están pretendiendo sortear. De hecho, por ejemplo, la Cámara de Casación, y digo por qué es importante también que exista un auto de procesamiento y con la posibilidad de que doble instancia de por medio la Cámara Federal lo revise en la etapa instructoria. Cabe recordar el fallo que la Cámara de Casación dictó en el plenario 14, el plenario Blanc, que allí se discutía en un caso de una instrucción hecha por el artículo 215. Se le había delegado a la Fiscalía la instrucción y se pretendía sortear, digamos, elevar la causa a juicio sin procesamiento. Y la propia Cámara de Casación, en un fallo plenario, dijo que no, que el auto de procesamiento era imprescindible, atravesar ese estadio procesal para garantizar la defensa en juicio durante la etapa instructoria. Esto es lo que la Fiscalía pretende quitarnos. En cuanto a la interpretación del artículo 381, yo quisiera hacer hay citas de varios fallos de la Corte que han hablado sobre cuando la hermenéutica de un artículo es clara y no requiere mayores interpretaciones, no se puede hacer decirle a la ley lo que la ley no dice. En fallos 329, 3470 y 327, 5614, la Corte, por ejemplo, dijo: la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de su texto. Y cuando ella no exige esfuerzo en su hermenéutica, que es este caso, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en la norma. Máxime, cuando la prescripción es clara, no exige un esfuerzo de integración con otras disposiciones de igual jerarquía que integran el ordenamiento jurídico, ni plantea conflicto alguno con principios constitucionales. Como anillo al dedo, señores jueces, este fallo de la Corte. Otro en igual sentido, que para no cansarlos no se los voy a leer, fallos 326, 756. ¿Qué dijo el señor fiscal en otro pasaje de su exposición? Dice, para ir terminando, voy a insistir con que juzgar este tipo de hechos aquí, en este debate, es un deber, lo dice el fiscal. Es un derecho de las víctimas, pero también no solo resguarda la economía procesal, los principios de concentración, de continuidad, sino que también se está salvaguardando el derecho del pronto juzgamiento de los imputados. O sea, acá hasta se llega a invocar que esto beneficia a los imputados. Vaya paradoja, señores jueces. Cuando se les ofrece un juicio más temprano ahora.
con ese criterio suprimamos la instrucción, porque es en beneficio de los imputados tener el juicio inmediatamente. Justamente eso viene a resguardar el artículo 381. Eso es lo que dice el señor fiscal. Nada que ver, el artículo 381 contempla esas otras dos excepciones que ya me he extendido suficientemente. Dice el fiscal, la finalidad es evitar desmembrar el juzgamiento, un juzgamiento posterior de momentos parciales de una única historia de los hechos delictivos. Quiero decirles, señores jueces, que si hay un responsable en esta jurisdicción de Bahía Blanca, que se hayan producido estas fragmentaciones de las imputaciones, esta cantidad de juicios que vuestras excelencias tienen haciendo cola, uno atrás del otro, el único responsable es el Ministerio Público Fiscal. Todos somos testigos, y lo sabemos, todos los que estamos aquí sabemos, de los enfrentamientos que hoy se están produciendo entre el Juzgado Federal número 1 de Bahía Blanca y los fiscales ad hoc de esta unidad fiscal para estos juicios, donde el Juzgado Federal reiteradamente les ha exigido que traten de concentrar, que presenten los requerimientos de todos los hechos que tengan y no que los vayan largando en cuentagotas. Esto es lo que ha pasado acá y esto es lo que motiva que tengamos tantos juicios, algunos hasta con los mismos imputados, o sea que este principio de economía procesal no ha sido puesto en práctica por el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal ha ido goteando imputaciones, porque seamos sinceros, inclusive yo lo voy a demostrar ahora, muchas de las víctimas de estos hechos, cosas que yo hoy no me voy a adentrar porque entiendo que no es el momento procesal oportuno para que esta defensa haga alegaciones sobre la inocencia de mis asistidos, de nuestros defendidos en estos hechos. No es el momento, esto es un momento de estricto corte procesal. Sin embargo, quiero decir, y lo voy a citar ahora, muchas de las víctimas ya lo habían declarado esto, pero hace muchísimos años. Lo que pasa es que la Fiscalía, entonces a cargo del doctor Cañón y con sus distintos sucesores, fueron acumulando, recuerden ustedes que tomaban declaración sin intervención del juzgado, cosa que descubrimos varios años después con quejas de varios defensores. La Fiscalía tenía una práctica de tomar testimoniales, sin ningún control de las defensas, por supuesto. En algunos casos hasta podrían ser actos irreproducibles, personas de avanzada edad o que probablemente no pudieran repetir lo que habían contado. Fíjense, señores jueces, en estos casos, la entidad de este tipo de delitos, los perjuicios que le generan a una víctima, tenés que declarar a la Fiscalía y después tenés que hacerlo en el juzgado. Cosa que se produjo sí, solo sí, porque lo hizo la Fiscalía. Es la Fiscalía la que sabía de estos hechos y nunca hizo nada. Por eso me resulta muy irritante, personalmente, cuando la Fiscalía se dirige a los señores jueces y le dice que es un deber de ustedes, colocando por delante a las personas que merecen todo mi respeto, para las personas que habrían sido víctimas de estos abusos, y dice, nosotros, textual, nosotros no nos podemos hacer los distraídos frente a esta situación. Señores jueces, los distraídos fueron los del Ministerio Público Fiscal. No sé si distraídos o por una estrategia que la desconozco, no tengo por qué saberla, pero me limito a los hechos objetivos. Fue la Fiscalía la que gradualmente fue en cuentagotas introduciendo estos hechos en la instrucción. Pero fíjense, yo les decía, esta ampliación de la acusación de la Fiscalía no es casual y tiene una razón. Y la descubrí hace pocos días, después de esta ampliación que me sorprendió. No porque no ocurra en otras jurisdicciones, sino me sorprendió el modo que estaba planteado, porque yo veía que es raro que el Ministerio Público Fiscal insista con esto ahora, cuando esto se puede investigar en la instrucción. ¿Por qué? Y lo descubrí, señores jueces. He sabido que en la etapa instructoria, en las causas, me refiero ahora a las causas seguidas contra personal del Ejército Argentino, del Quinto Cuerpo de Ejército, la Fiscalía en su momento intentó a todos los imputados en aquella causa, muchos que ya fueron juzgados en el juicio Bayón, y creo que también varios del juicio Stricker, intentó imputarles los delitos, estos mismos delitos, abuso sexual. Es decir, todo el personal, mujeres que estuvieron en esa condición de cautiverio, eran víctimas, según la Fiscalía, de estos delitos sexuales. Exactamente, pero diría yo, con los mismos argumentos expuestos aquí, le plantearon esta solicitud de indagatoria al señor juez federal de la causa. El juez federal entendió criterios, digamos, me remito para no ser muy extensivo mi exposición, pero el juez entendió que no estaban dados los requisitos del 294, no estaba dado el estado de sospecha,
la relación de los hechos era sumamente genérica, que no permitía atribuir imputaciones, faltaban cuestiones de modo, tiempo y lugar para acreditar los hechos, y la Fiscalía no hizo lugar a este planteo. La Fiscalía y las querellas apelaron a esta decisión y fue a la Cámara. Y claro, lo que trascendió después es que la Cámara les dio la razón, vamos a ver, no en todo, y en lo que no les dio la razón es lo que justifica por qué ahora la Fiscalía hace esto acá, justamente para zafar de este argumento que les voy a decir ahora. La Cámara les dio la razón en el sentido, me refiero, el fallo de la Cámara es el 31 de octubre del 2014, en los autos legajo de apelación, autos del Pino, Enrique José Sierra, Osvaldo Lucio Florida y otros, ¿no? Artículo 142 bis, inciso quinto, tortura, homicidio agravado por el concurso de 2 o más personas. Es la causa número F, B larga, 15, quíntuple 0, 5/2007/37/1/CA22. Digo estos datos para que los puedan compulsar vuestras excelencias. Decía, en este fallo, la Cámara... ¿Puede Sí. dar el número otra vez? Sí, perdón, doctor, lo dije medio trabado. Sería fallo del 31 de octubre de 2014, Cámara Federal de Bahía Blanca, en los autos, números con mayúscula F de Francisco, B de bueno, 15, y acá estoy viendo, vienen 5 ceros, quíntuple 0, un 5, barra 2007, barra 37, barra 1, barra CA22. Caratulada, como les dije, legajo de apelación, puntos suspensivos, del Pino, Enrique. Correcto. Decía, en este fallo, claro, lo que trascendió es que, inclusive periodísticamente, la Cámara Federal revocó el fallo del juez, que es cierta, y ordenó que se los indague por los delitos de abuso sexual. Sin embargo, la Cámara, lo que sí dijo, y esto es, porque a mí me llamó mucho la atención que el fiscal, en su exposición, no trajera a colación este tema de que ya la Cámara Federal había dicho que estos delitos. Me llamó mucho la atención porque así, a inicio, parecía un elemento que le daba, si bien es cierto que un fallo de la Cámara no es vinculante para vuestra excelencia, pero le daba un cierto plafón, una cierta estructura para el planteo. Y claro, descubrí por qué la Fiscalía no invocó este fallo. Porque la Cámara decía, revocó y ordenó al juez que tome las indagatorias que se están haciendo en estos días, pero dijo, le estableció límites y dijo en qué casos, en qué circunstancias no le podían ser achacables a los indagados, a los imputados, por la falta de descripción, por la generalidad. Y fíjense, yo voy a citar 2 o 3 párrafos que no hacen más que darle respuesta a lo que la Fiscalía ahora viene a decirnos acá. Dicen, por ejemplo, los señores jueces de Cámara. Dicen, me refiero, Fojas sub 181 del fallo, dice que el análisis, al respecto debe anticiparse que el enfoque desarrollado por los representantes fiscales en relación a la violencia sexual ejercida durante el terrorismo de Estado en la Argentina, en cuyo marco engloban a la totalidad de los hechos requeridos, no puede admitirse. En otro párrafo, sobre tales premisas, la amplitud y el alcance extensivo que los recurrentes asignan al concepto de violencia sexual para encuadrar bajo el rótulo genérico de víctimas por violencia sexual, tanto aquellos casos en que las víctimas denunciaron haber padecido abusos sexuales y o violaciones o de quienes se tiene acreditado tales sufrimientos, como aquellos otros en los que el sujeto pasivo es mujer, entre paréntesis, solo por ello, sin agregar dato alguno que permita inferir que hayan sido víctimas de tales hechos criminales, excepto haber sido privadas de su libertad en un centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar, choca, dice la Cámara, choca con los principios de taxatividad y máxima precisión que deben caracterizar al derecho penal. Fíjense, señores jueces, si esto no es un calco de los hechos que estuvo describiendo el fiscal. Dice, el yerro de la postura de los recurrentes parte de considerar a la violencia sexual durante el terrorismo de Estado como violencia de género hacia las mujeres. Es lo que puso acá el fiscal. Entonces, en esto, por supuesto, hay bastantes párrafos más
Y después lo que la Cámara trata, y esto es cierto, en cuanto a, trata la cuestión de admitirlos, porque acá había otro problema que había que sortear, que era si estos delitos de abuso sexual, que por supuesto la Cámara los dejó solamente habilitados para aquellos casos donde concretamente haya algún dato concreto de acceso carnal o algún hecho concreto de lo que se llamaba antes el abuso deshonesto, la Cámara sí se adentró en otra cuestión, que es analizar en el contexto en que habían sido cometidos estos presuntos abusos sexuales para darles la caracterización de delitos de lesa humanidad y por tanto su imprescriptibilidad. Ahí sí la Cámara se adentró porque de modo adverso no podía habilitar esta posibilidad, pero solo a ese efecto, sin que esa valoración permita ahora, que dado que tomar a esto como un delito meramente sistemático y hacer una imputación genérica a todos los acusados de este juicio como responsables de estos delitos que no es el momento de alegarlo, porque son delitos de mano propia, no hay instancia privada que se haya efectuado. Cuestiones que sé que a lo mejor mis colegas van a tratar más en extenso y les dejo la palabra a ellos. Entonces, fíjense que el señor fiscal, por ejemplo, para justificar esa falta de taxatividad o de descripción de los hechos concretos y quiénes serían sus responsables, parece como, por el tono que le aplicó y el contenido, se agravia con una pregunta que hizo mi hija, la doctora Ibáñez, que me codefensora conmigo, cuando a una de las víctimas mi hija le preguntó: señora, ¿usted pudo identificar quiénes eran las personas que la habían agredido sexualmente? Una pregunta totalmente procedente, de hecho el tribunal por supuesto la habilitó, que lejos estuvo de amedrentar a la víctima. Eso el fiscal lo señala como que claramente en una redacción indirectamente nos está diciendo cómo se le puede pedir a la víctima que declare esto. Es una pregunta totalmente atinada y que va en absoluta sintonía con lo que la Cámara resolvió. Entonces, señores jueces, con esto y ya voy terminando, la Fiscalía sabe que si estos hechos van a la instrucción, se van a encontrar con esta resolución de la Cámara. No van a poder hacer esta imputación que han hecho acá, tan genérica y tan falta de descripciones de circunstancias, modo, tiempo y lugar, sin taxatividad. Saben que si ustedes extraen testimonios de estas declaraciones y las envían al juez de sección para que les investigue, más tarde o más temprano se van a encontrar con este valladar, que es esta resolución, que les va a exigir esos baremos probatorios de circunstancias, de modo, tiempo y lugar, que ellos no las van a poder acreditar. Por eso, señores jueces, es que viene este planteo, porque yo me preguntaba, ¿por qué esto ahora? ¿Por qué esto viene inclusive a entorpecer la marcha del juicio? ¿Por qué esto? Es para esto, señores jueces, es para saltear este problema. Y, por supuesto, para robarnos a nosotros la posibilidad de que una Cámara revisora pueda ocultar alguna eventual resolución que nos resulte adversa. Para finalizar, y esto ya creo que es contundente, pero lo quise dejar para el final para que no se menoscabe lo más importante, que creo que ya lo he dicho. Señores jueces, acá no hay nada nuevo. El propio Ministerio Público Fiscal, cuando hace el requerimiento, este requerimiento unificado que se dio lectura acá, si bien es cierto que hace mención a esto mismo que ha dicho ahora como novedoso, y el cual le pide a ustedes que no se hagan los distraídos, la propia Fiscalía, como decía recién, una especie de confesión de parte que releva la prueba, va haciendo una cita de lo que las víctimas declararon en la etapa instructoria, inclusive en la misma Fiscalía, años A. Por ejemplo, la señora Marta Nélida Mantovani, esto lo dice el requerimiento, no lo dice el doctor Ibáñez. Dice: me requisaron propinándome ultrajes y otros malos tratos. A partir de ese momento me golpearon por cualquier motivo. Diana Silvia Díez declara: es conducida a un recinto cercano donde la desnudan y la revisan enteramente, inclusive la vagina. Discúlpeme que tengo que decir esto, me da mucha pena, pero quiero revelar, lamentablemente tengo que tocar estos temas para que vuestra excelencia sepan que lo que se dijo aquí no hay nada nuevo. Ya estaba dicho de la etapa instructoria. La señora Silvia Aidé Larrea, ante la Fiscalía de Cámara, esto está foja 137, imagínense el tiempo, ante la Fiscalía de Cámara, manifestó que estando cautivo, esto ante el doctor Cañón, ¿no?, que se dedicaba a recibir declaraciones, pero no todas las presentaba en instrucción como corresponde, que estando cautiva en el mismo lugar era atormentada por los guardias, quienes le decían que la iban a violar entre 5 personas, que en una oportunidad uno de los guardias le hizo saber que le había tocado un interrogador bueno por referencia a la persona más educada que antes mencionó. Todas las cosas que dijo acá, un tal Carlitos, bueno, que era
un HDP, lo abrevio, que trabaja con una víbora, lo de la víbora fue contado acá, y que el día anterior la había introducido en la vagina de una chica que no había querido hablar. Luego le decían que Carlitos quería hablar con ella. La señora Sebeca, lo mismo. Es decir, no quiero seguir repitiendo, pero textualmente dijeron lo mismo que el fiscal, casi lo mismo que dijeron acá. De modo tal, no es cierto, señores jueces, que en este debate hayan surgido elementos nuevos, ni siquiera, más allá de que no sea admisible la ampliación de la acusación, no es cierto que esto se haya dicho nuevo acá. Es mentira, es mentira. Y fue la Fiscalía la que lo supo desde hace muchísimos años, casi una década que lo sabe. Y es la Fiscalía la única responsable de que eso esté como está. Por otra parte, la Fiscalía nunca, más allá de que en los requerimientos, los estuve verificando, inclusive hoy mismo fui a verificar varios requerimientos instructorios del año 2007, 2008, 2009, donde quería verificar a ver si habían pedido. Estaba narrado un poco este tema de estas víctimas, pero nunca fueron indagados por eso, señores jueces. Mis clientes nunca fueron indagados por abusos sexuales y estaba en las declaraciones de Montovani, de Larrea, ya estaba dicho esto. Nunca fueron indagados por eso, mucho menos de las otras víctimas como bueno, Martinelli, Coscora Pioli, nunca se les hizo la más mínima insinuación. Por ese motivo, señores jueces, yo solicito que se rechace absolutamente el planteo de la ampliación acusatoria, dado que es absolutamente extemporáneo y que viola el principio de congruencia. Y ante la eventualidad, cosa que me permito avisorar que probablemente no ocurra, que vuestra excelencia haga lugar a ese planteo, dejo hecha la reserva de casación y recurso extraordinario pertinente. Gracias, señor presidente. Muy bien. ¿Quién va a seguir? Gracias, doctor. Yo voy a adherir al detallado análisis que ha hecho el doctor Ibáñez, que comparto, y solo quiero agregar una cosa para no ser redundante. Si nos remontamos algunas horas atrás del debate, tenemos que volver a decir que por estos hechos existe instrucción. Hablando yo exclusivamente de lo que a mí me corresponde en este juicio, donde tengo como defendidos 4 imputados procedentes de la fila del Ejército, están imputados en la instrucción, en el requerimiento fiscal de instrucción 2011, que ha sido acogido por el juez federal. Inclusive ayer en la mañana estuve en una indagatoria con un imputado al que se le atribuyeron la violencia sexual. Y hay un caso que quizás acá es un poco emblemático, que es el de la señora Pierrestegui. ¿En qué causa, doctor? En el incidente 37, que es Álvarez Aldo Mario, el fiscal presentó un requerimiento en noviembre de 2013, fue acogido y ahora hay un cronograma de indagatorias donde el personal del Ejército inclusive... ¿Puede repetir el nombre del incidente? Es el incidente número 37, Álvarez, Aldo Mario y otros, sobre privación ilegal de la libertad, torturas, tormentos, víctima Averasturi Mirna Edith y otros. ¿Tramita? ¿Dónde tramita? El Juzgado Federal número 1 de Bahía Blanca. Continúa, doctor. El caso de María Cristina Cousemer está en instrucción y la Fiscalía lo ha promovido como ampliación de su requerimiento. Y el caso Pierrestegui, que ha prestado declaración en el seno de este debate, está imputado en ese requerimiento que se llama delitos sexuales a todo el personal del Ejército, que llama la atención, pero bueno, yo creo que si hay instrucción, el Ministerio Público Fiscal debe continuar en el camino que eligió, que es el de la instrucción. Nada más, doctor, muchas gracias. Señor presidente, un párrafo para terminar una idea muy corto. Bien. Sí. Gracias, señor presidente. Justamente
Recién el colega me hizo acordar, me había olvidado de un punto que es totalmente diferente a lo que expuse, que es el caso Pierrestegui, donde esto ya desborda totalmente cualquier apreciación. El caso Pierrestegui ni siquiera vino aquí a este juicio la imputación de la privación ilegal de libertad, ni de los tormentos, mucho menos los abusos sexuales. Es decir, se trata in totum de un hecho totalmente nuevo que la Fiscalía lo pretende introducir aquí. Esto quería dejar dicho, que entiendo que lo que corresponde en todo caso es, salvo lo que ha dicho acá el colega, el doctor Gutiérrez, que en todo caso el tribunal, si así lo dispone, que traiga testimonio sobre ese delito, sobre ese hecho. Pero me parece que el hecho que se haya identificado en la audiencia una presunta víctima por un hecho del cual, en nuestro sentido, no vienen acusados, no amerita por ningún principio procesal introducirlo en la ampliación, nada más. Doctores. Sí, señor presidente, en principio quiero adherir a los dichos de mi colega, el doctor Ibáñez, que me ha sacado, debo confesar, buena parte de lo que iba a decir. Pero lo interesante ahora, y modifico un poco mi respuesta, es lo que acabo de escuchar del doctor Gutiérrez en cuanto al caso Pierrestegui, que por lo que veo la Fiscalía daría la impresión de que ha tratado, si se me permite, de insertar ese caso por la ventana, como si fuera un hecho nuevo cuando lo está tramitando en primera instancia. Me llama la atención en el caso concreto, pese a que está tramitando la instrucción, que esto durante 40 años nada hayamos sabido, que ninguno de las otras víctimas la haya mencionado en forma directa, que la señora Pierrestegui no haya dado el nombre de nadie, que nadie le haya reconocido. Pero sobre todo el tema acá sería que el caso concreto es un delito de instancia privada y en consecuencia la denuncia deberían hacerla las víctimas. Es el mismo fiscal el que afirma que sabía que era de instancia privada, pero dada la repercusión de los casos considerados que debían hacerlo, entiende que debía hacer la denuncia, lo cual resulta obviamente contrario a las normas legales vigentes. La realidad indica que no puede el Ministerio Público requerir medidas que se contrapongan con las normas procesales. En cuanto al hecho en sí, con relación a mis defendidos, debo señalar que en el planteo del Ministerio Público se hace referencia a un reglamento RC 1051D1 y 6 o RC 5-1 como discriminatorio porque aduce que dice algo así como que las mujeres son peores que los hombres. En el caso debo señalar que esa afirmación nada tiene que ver con mis defendidos. Es un reglamento el que hace referencia de la Fuerza Ejército, cuando mis defendidos, Castro, Pasos y Ripa, son oficiales de la Armada y como tales se regían por el Placintara. Pero lo más importante, señores jueces, es que en la época en que habían ocurrido los hechos, mis defendidos no se encontraban en la zona y por ende no pueden imputárseles los ilícitos a que hace referencia el Ministerio Público, que es clave que haya señalado que, entre comillas, en este sentido, simplemente quiero aclarar que cuando se alude al delito continuado, a los delitos continuados, se lo está haciendo en el sentido de calificación dogmática, etcétera, etcétera. Para luego reconocer que es consciente que algunos imputados han pedido su desvinculación de los hechos por los que han sido imputados. Sin perjuicio de ello, el Ministerio acusa al señor Castro, al señor Paso, al señor Ripa de delitos concretos. Insisto que es sorprendente que lo haga a conciencia de que mis defendidos nada tienen que ver. Asimismo, en cuanto a las vagas imputaciones que hace el Ministerio Público, debo traer a colación las manifestaciones de un testigo que estuvo hace pocos días acá, hace pocas audiencias acá, que no fue para nada discutido por el Ministerio Público, que es el ex conscripto Agotborde, que confesó haber pertenecido a un batallón Pitón, compuesto por una tropa mixta de infantería de marina y marinería,
totalmente ajena al resto del personal naval y que, según él afirmó, eran los que llevaban a cabo allanamientos, secuestros, torturas, etc. Por último, quiero traer a colación, con relación a la responsabilidad que pudiera caberle a mis defendidos, que ya el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no solo definió en su momento lo que era genocidio, que no es coincidente y ya está definitivamente probado con las afirmaciones del Ministerio Público, sino que en el caso de Serbia-Croacia absolvió al general Momcilo Perisic de lesa humanidad y de crímenes de guerra, por los que había sido previamente condenado. Dicho fallo define con precisión las fronteras de la figura de la participación respecto a esos graves delitos y entendemos es de aplicación a esta pretensión del Ministerio Público. Por mayoría, la Sala de Apelación del Tribunal revirtió la condena al general Perisic y le ordenó su libertad inmediata. En su decisión, el tribunal señaló que la figura de la participación exige indefectiblemente que exista siempre una acción que esté direccionada específicamente a la comisión de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Esto es, delitos de lesa humanidad durante un conflicto armado internacional o interno. O sea, que haya inmediatez, es decir, un nexo directo y claro del presunto partícipe con la comisión por parte de terceros de esos delitos. Nexo que además debe ser probado con el estándar hoy universalmente adoptado para este tipo de ellos y más allá de toda duda razonable. Entonces, vuelvo al caso, si el conscripto Agotborde reconoció que pertenecía a un batallón que era el que llevaba a cabo los ilícitos, mal puede imputársele en el caso concreto a mis defendidos. Según el tribunal, es necesario que haya conocimiento pleno por parte del presunto partícipe de que la ayuda o colaboración que presta tiene que ver directa y específicamente con la comisión de delitos de lesa humanidad. Para ello, el tribunal recordó la larga serie de precedentes en ese mismo sentido que han sido ya dictados en su jurisdicción desde la conocida sentencia de apelación recaída en el caso Tadic en 1999. Cabe señalar que si los señores jueces quieren ver el fallo en su totalidad, el mismo se encuentra en www.ilatina.cdy.org/SID/11201. En el fallo alega la responsabilidad individual de las personas y no de los estados, que es una cuestión aparte. En síntesis, señores jueces, más allá de la clara improcedencia procesal de la ampliación solicitada por el Ministerio Público con relación a mis defendidos, debe tenerse presente que primeramente no existe un solo testimonio en su contra con relación a delitos sexuales o a cualquier otro tipo de ilícitos. Tampoco puede ponerse de resaldo que por sus funciones o destinos ninguna relación tuvieron con los hechos que ahora el Ministerio Público pretende se investiguen. Es más, en algunos casos ni siquiera estaban destinados en la zona. Para finalizar entonces, ya sea por la incorrecta e infundada pretensión procesal, que en definitiva constituiría la reiteración de una cuestión precluida, o bien por la demostrada genialidad de los señores Castro, Pasos y Ripa, en los ilícitos que se denuncian tanto por las probanzas de auto como por el antecedente jurisprudencial del Tribunal Penal Internacional de indiscutible relevancia y enjundia, corresponde, y así lo solicito, el rechazo de la pretensión del Ministerio Público. Muy bien. El doctor de Mira. Excelentísimo tribunal. Entiendo que poco queda para agregar desde el punto de vista estrictamente jurídico después de la brillante disertación del doctor Ibáñez, que ha agotado efectivamente todos los aspectos vinculados con la figura que insólitamente el Ministerio Público pretende incluir en este debate. De todos modos, debo agregar, yo defiendo en esta audiencia
a Nogués, y que evidentemente la acusación que se detalla, mejor dicho, que se puntualiza contra él, es absolutamente disparatada. Se dice exclusivamente que el causante, en este caso Nogués, debe responder por el abuso sexual a 3 personas, a 3 supuestas víctimas en este caso, y que se detallan y las menciona el Ministerio Público, que serían las señoras Patricia Castaldi, Diana Díez y Marta Montovani. Ciertamente está de más señalar que ninguna de estas personas señaló ni remotamente a mi patrocinado como partícipe en semejantes aberraciones. Pero por otra parte, si la intención era por ese tema de autoría mediata, incluir a todos en la misma bolsa, ¿por qué no se acusó también a Nogués de las imputaciones que formuladas por otras víctimas femeninas que también sufrieron aberraciones sexuales según sus dichos, y no solamente a estas 3 personas? De todos modos, cabe señalar que mi patrocinado, que en esa época era simplemente un cabo de la prefectura, que jamás entró a la base naval con motivo de estas situaciones, jamás no la pisó, nunca participó en ningún evento de detención ni nada por el estilo, y mucho menos estuvo en algún centro clandestino de detención. Simplemente se limitó a la oficina de prefectura, que inclusive la mayor parte del tiempo era en Bahía Blanca. Es decir, es absolutamente aberrante y sin fundamento jurídico ni fáctico alguno la imputación que se formula por el Ministerio Público a mi representado. Carece de todo sustento, no ya jurídico, sino lógico y fáctico. Por lo tanto, estimo, excelentísimo tribunal, que esa imputación debe ser rechazada total y absolutamente de plano por vuestra excelencia. Es todo, gracias. La defensa oficial. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, voy a adherir al planteo formulado por el doctor Ibáñez, y viendo todos los puntos que trató y destacó a lo largo de su presentación, los cuales no solo comparto, sino que son la base principal de mi trabajo para evitar repeticiones innecesarias y para darle la posibilidad al tribunal de que se aboque principalmente en todas las cuestiones que él señaló. Lo único que voy a hacer es señalar y apuntar algunos datos puntuales que surgen de la causa y que creo que son de utilidad para demostrar que, bien como dijo el doctor Ibáñez, estos hechos a los que hace referencia el Ministerio Público Fiscal no se tratan de hechos nuevos surgidos de este debate, sino que ya eran conocidos principalmente por el Ministerio Público y que surgen de las constancias de la causa y de las declaraciones testimoniales que ellos mismos reciben sin control de la defensa, y las cuales a su vez no valoraron en sus requerimientos de elevación a juicio. En este caso voy a hacer un repaso de las víctimas. Por ejemplo, Cristina Elizabeth Cousomet, de ella no contamos con declaración, bueno, porque según el requerimiento fiscal murió en un enfrentamiento el 18 de marzo del 76. Después sí contamos con una declaración de Graciela Cebeca,
como manifestó también el doctor Ibáñez, en esta práctica de recibir primero declaraciones en el Ministerio Público Fiscal, declaró el 7 de noviembre del 2007. Allí señaló que era manoseada por los guardias, que los guardias en ningún momento hablaban, eran 3 o 4, ingresaban a su camarote a hacer requisa ocasional. Y luego esta persona ratificó su declaración en instrucción, agregando que el trato, que en el buque no había sido manoseada principalmente. Después Patricia Gastaldi, tenemos una declaración el 1 de octubre del 76, allí señaló que la desnudaron y revisaron íntegramente, manifestando que podía tener droga escondida. El inodoro estaba instalado en el pasillo y allí hacíamos nuestras necesidades cuando los guardias a pedido nuestro nos llevaban. Después, respecto de Diana 10, según el certificado de defunción agregado a la causa, murió en el año 95 y en su declaración de octubre del 87 no dijo nada respecto de los abusos. Respecto de Cora Piolis, una persona desaparecida, Hilda Lidia Toiberman, declaró el 30 de diciembre de 2012, recuerda haber sido torturada física y psíquicamente, recuerda haber recibido descargas eléctricas, diversas torturas físicas en todo el cuerpo. Silvia Larrea declaró el 28 de agosto del 2007, nuevamente ante la Fiscalía, y dijo que estando cautiva, los guardias la atormentaban diciéndole que la iban a violar entre 5 personas. Después hay una de las víctimas, de la cual no voy a decir el nombre, siguiendo con el lineamiento de la Fiscalía, para preservar su nombre, pero esa persona puntualmente en su declaración nunca señaló ningún abuso, ni tortura, ni ningún tipo. Y bueno, y Martinelli, otra de las víctimas, también es desaparecida. ¿Y qué es lo que nos muestra a nosotros, digamos, que esos hechos no son nuevos, sino que ya eran conocidos y el Ministerio Público no solo los conocía porque se encontraban dentro de la causa, sino porque ellos mismos habían tomado varias de esas declaraciones? Es que en los requerimientos unificados, a la hora de analizar los hechos de cada víctima en particular, hacen referencia a las manifestaciones en cuanto al trato vejatorio, degradante, hablan de violencia sexual y como último detalle, y que resulta realmente importante y evidente que todos esos datos ya eran conocidos, el Ministerio Público Fiscal, en el apartado 2 del requerimiento unificado, en el contexto histórico y normativo, en su punto 5, le dedica un apartado puntual que es violencia sexual, y que ahí muestra a las claras que ya conocía de todos estos extremos que hoy intenta incorporar a este debate por la ventana. Allí hace hincapié puntualmente a las declaraciones de Gastaldi, Montovani, Díez, Larrea y Sebeca. Parte de esas declaraciones ya fueron señaladas por mi colega el doctor Ibáñez. Entonces, con esto lo que quiero mostrar es que con mayor o menor precisión ya eran conocidos todos estos puntos, por lo que de forma alguna podemos calificarlos como sucesos nuevos que surgieron de este debate. Entiendo que los fiscales intentan confundir a los señores jueces diciendo que se tratan de hechos nuevos que surgieron de este debate, cuando, como ya expresé, no solo lo habían mencionado las víctimas con anterioridad, sino que lo llamativo es que el Ministerio Público Fiscal las analiza y las valora al momento de confeccionar sus respectivos requerimientos. Entonces, si permitimos que el señor fiscal ahora amplíe su requerimiento, lo único que hacemos es darles otra oportunidad para que los señores fiscales corrijan sus olvidos, sus errores en la denominación jurídica que le diera los hechos al momento de formular sus respectivos requerimientos.
Y después, por último, y ante la eventual posibilidad de que se decida la remisión de testimonios al juzgado de primera instancia, lo que sí quiero agregar es que esa decisión afectaría directamente el principio del doble juzgamiento, porque las personas que están siendo juzgadas en este debate deberán enfrentar un nuevo proceso por los mismos hechos criminales. Y en este sentido, remarcar que la Corte, en innumerables fallos, ha entendido que es el riesgo a una doble condena lo que vuelve a la garantía operativa. Y en este sentido, y para que no queden dudas, digamos, de lo que estoy planteando se ajusta a derecho y guarda relación con la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, entiendo que viene al caso señalar una cita muy clara y muy concreta del doctor Alejandro Carrió en su libro Garantías Constitucionales en el Proceso Penal, en el capítulo 11, justamente denominado La garantía contra el doble juzgamiento, que nos enseña que hay que entender que el Estado, a través de sus distintos órganos, dice textual esto, léase fiscales y jueces, tienen una sola oportunidad de llevar un imputado a juicio por un hecho determinado, de manera que debe ser cuidadoso acerca de cuál es la calificación que reclama para el juzgamiento de este hecho individual, agregando que sería notoriamente atentatorio contra la vigencia de la garantía en examen que se le permitiera al Estado, a través de sus múltiples recursos, juzgar una y otra vez el mismo hecho al amparo de sucesivas calificaciones para ver con cuál de ellas tiene más suerte. Bueno, creo que ese párrafo resulta claro y determinante para rechazar de plano el planteo efectuado por la Fiscalía. En cuanto al caso de Estela Pierrestey, digamos, lo único que voy a agregar a lo que ya manifestaron mis colegas en cuanto a que se trata de un hecho nuevo es solamente recordar lo que se generó en la audiencia cuando el fiscal dijo, por un lado, nos vamos a referir a un caso nuevo, que no es caso en este juicio, y después nos vamos a referir, sí, a los casos concretos de violencia sexual. Ante semejante manifestación que sorprendió a todos, desde el tribunal se le preguntó al fiscal, ¿usted está en este momento incluyendo un caso nuevo y aparte está pidiendo la ampliación del 346? Ese simple diálogo que se dio durante la audiencia pasada muestra a las claras que la pretensión del Ministerio Público Fiscal en este caso resulta inadmisible. Y bueno, y después apunté una cuestión más que tiene que ver un poco con lo que decía el doctor Ibáñez, de esto del Ministerio Público Fiscal, pasarle la responsabilidad al tribunal, diciendo, como exigiendo que se juzguen estos hechos. El tema es a costa de qué y respetando las garantías de quiénes se pueden juzgar estos hechos. El Ministerio Público Fiscal señaló que la decisión, que el problema sería decidir qué decisión vamos a tomar con esta información que conocemos. Y agregó, nosotros creemos que la respuesta es una sola, es juzgar. En esta última palabra, la de juzgar, es donde me detengo y pienso, ¿juzgar a quién? ¿A cualquier precio, pasando por alto todas las reglas procesales y las garantías constitucionales de mis asistidos y de todo su consorte de causa? Esto no lo podemos permitir, por lo que solicito que se rechace el planteo formulado por el señor agente fiscal. Y viéndose involucradas garantías constitucionales, desde ya hago reserva del caso federal. Y el último punto que me quedó pendiente, que no guarda demasiada relación con el planteo en sí y el rechazo, tiene que ver con mi asistido Manuel Jacinto García Tallada, que fue incorporado en esta acusación. Yo ya lo señalé en la audiencia pasada, que está suspendido, y si bien el fiscal señaló que la resolución no se encuentra firme, lo cierto es que para el caso de que otro tribunal o que su situación de salud mejore y pueda ser juzgado,
La realidad es que no fue parte de este juicio y debe iniciarse un juicio nuevo a su respecto. Nada más, muchas gracias. Presidente, Sí. solamente quería agregar que se me pasó al momento de contestar el traslado también hacer reserva de ir a casación y del caso federal. Muy bien. Doctor, sigue usted. Sí, señor presidente. Bueno, en representación de los asistidos Aguirre, González Chipón y Stricker, vengo a manifestar la oposición de esta defensa pública al progreso del planteo del Ministerio Público Fiscal. En tal sentido, no cabe sino adherir a las atinadas consideraciones formuladas por mi colega de la Defensa Pública y por el doctor Ibáñez en cuanto a que no se dan en el caso ninguna de las causales taxativamente previstas en el artículo 381 del Código de Rito, en tanto no ha surgido ni de las declaraciones del imputado ni del debate hechos que integren delito continuado alguno ni circunstancias agravantes de calificación. Ninguna de estas dos situaciones de excepción se ha dado en el caso, de manera que con ese solo argumento corresponde desestimar el planteo fiscal. Remitiendo en particular a las atinadas consideraciones de mi colega de la defensa particular en cuanto a la primera fuente de interpretación de la ley, es precisamente el texto de la ley, según inveteradamente lo viene reconociendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en tal sentido, la norma del artículo 381 es por demás clara y no deja lugar a ningún tipo de interpretación en sentido adverso. Yendo a la cuestión de fondo, en representación de mis asistidos, la posición de esta defensa es que los delitos sexuales que dan motivo a la ampliación de la acusación, presumiblemente ocurridos en el contexto del denominado terrorismo de Estado en la Argentina, no configuran delitos autónomos y diferenciados respecto del delito de imposición de tormentos en los términos del artículo 144 ter del Código Penal, según ley 14616, y por delitos por los cuales ya vienen siendo indagados, procesados y acusados en la instrucción nuestros asistidos. Para arribar a esta conclusión, en el sentido de que los delitos sexuales no son delitos autónomos, cabe remitir a la consabida interpretación que conceptualiza el delito de tormentos en el marco de referencia impuesto por la dictadura. En tal sentido, no solo se incluían como tormentos, insisto, las torturas físicas y psicológicas que vienen siendo tratadas en estos juicios, propiamente dichas, sino también condiciones inhumanas de cautiverio imperantes en los centros clandestinos de detención, a saber el aislamiento, engrillamiento, encapuchamiento, tabicamiento, actos discriminatorios, entre otras prácticas, dentro de las cuales, por perversas y valiosas que hayan sido, dentro de las cuales cabe considerar precisamente las prácticas con contenido sexual. Siendo esta la interpretación imperante en nuestros tribunales en cuanto a la amplitud del concepto jurídico penal de tormentos, no cabe multiplicar la imputación penal en perjuicio de nuestros asistidos por diversas y desvaliosas que hayan sido este tipo de prácticas. Es en este sentido que rige a criterio de esta defensa la conocida tesis de la tipicidad conglobante,
al decir Zaffaroni, como correctiva de la tipicidad legal. En tanto, la consideración de la norma prohibitiva, que en este caso es el delito con contenido sexual, debe realizarse a la luz de todo el ordenamiento jurídico penal, resultando absorbido el disvalor de la acción y de resultado de dicho tramo de conducta humana por el otro tipo penal más amplio, que es el delito de imposición de tormento, que engloba y determina la consecuente inaplicabilidad de la práctica sexual. Tiene que ver esta tesis que estoy sosteniendo también con la autonomía del delito de contenido sexual. En tanto, se considera que es un delito de propia mano y perfectamente diferenciable de otro tipo de prácticas que para ser juzgadas han exigido la comprobación de un requisito que es la sistematicidad, como ocurrió con el plan sistemático de apropiación de niños, situación totalmente diversa a la planteada por la Fiscalía en la ampliación del requerimiento, porque acá en el juicio no está probado que haya habido un plan sistemático de abuso sexual en perjuicio de las víctimas. Por otro lado, siguiendo la tesis conglobante, de seguirse en extremo la postura del Ministerio Fiscal, se habilitaría la posibilidad de volver a acusar a los imputados por hechos por los cuales ya fueron acusados. Evidente transgresión a la garantía de que proscribe la exposición al riesgo de doble persecución penal, ya tratada por el doctor Marini. El artículo primero del Código Procesal Penal de la Nación, al contrario. Yendo a la cuestión justamente probatoria, hipotéticamente, en caso de ser acogido el planteo del Ministerio Público de forma favorable. Perdón. Sí. Y esto desde un punto de vista hipotético, porque se parte de la base de que los tormentos incluyen las prácticas requeridas en la ampliación del requerimiento fiscal. Debo observar dos cuestiones. En primer lugar, niego que haya existido algún testimonio en el marco de este juicio de la instrucción que haya involucrado a Stricker, Aguirre y González Chipón en este tipo de prácticas. El caso intimado, o mejor dicho, ampliado por el fiscal respecto a Stricker es Sebeca, quien, como lo sostuvo mi colega de la Defensa Pública, refirió haber sido manoseado por guardias, siendo evidente que Stricker ha sido segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 del Ejército y no un guardia. Y en cuanto a causement, hecho endilgado a Aguirre y a González Chipón, si bien se trata de una persona fallecida, no existen constancias del juicio, ni siquiera del juicio, el primer juicio Bayón, donde se trató concretamente el caso, de que alguna víctima que haya compartido cautiverio con Coucement haya declarado en el sentido de que personal de ejército y puntualmente Aguirre o González Chipón hayan incurrido en algún tipo de práctica de abuso sexual a su respecto. Mereciendo destacarse la autopsia producida por el doctor Mariano Castex, distinguido perito, que no dejó constancia
en la autopsia de ningún tipo de lesión compatible con alguna práctica sexual, siendo, como sabemos, según las prescripciones procesales, obligación del perito dejar constancias de todas las circunstancias que tengan a su vista durante la realización del acto pericial. Otro escollo que no me parece menor señalar en esta instancia, y siempre en un plano hipotético, insisto, porque la tesis principal ya ha sido desarrollada, en caso de avanzarse en el tratamiento del planteo, es que no se ha sorteado a la instancia prevista en el artículo 72 del Código Penal, en el sentido de entenderse el delito sexual como autónomo. En este caso, el interés público en el esclarecimiento del delito criminal cede ante la esfera de autodeterminación individual de la víctima. De manera que el Ministerio Público no puede pretender subrogarse en su rol ni arrogarse una función que no está prevista en la ley, en la medida en que en esta contraposición de valores entre el esclarecimiento del delito y el interés individual de la víctima prima el segundo. Por último, hago propios también los argumentos del doctor Ibáñez en el sentido a que la situación de mis asistidos configura lo que en doctrina se ha denominado, en el lenguaje forense, un juicio por goteo que conspira contra la garantía constitucional del debido proceso adjetivo. Ello es así en la medida en que, a partir de la pretendida incorporación de nuevas pruebas que no fueron tales, sino que ya eran conocidas, se pasa por alto que los imputados ya fueron indagados y acusados por estos hechos, si bien a la luz de un encuadre normativo diverso. Esto es un típico juicio por goteo donde se multiplica indebidamente en perjuicio de nuestros asistidos la acusación. La no inclusión en la imputación o en la acusación originaria de determinadas circunstancias típicas o fácticas que eran previamente conocidas, aún siendo habiendo la omisión obedecido al olvido del órgano acusador porque se conocían previamente, no puede devenir en perjuicio de los imputados. El Ministerio Público Fiscal dispone de una única chance de acusar y si no la concreta en tiempo y forma debido, pierde la oportunidad de renovarla a futuro, aún cuando haya adecuado más circunstanciadamente una determinada situación fáctica a partir de otros elementos. Es lo que en doctrina, siguiendo al doctor Pastor, se conoce como la descalificación procesal del Estado. Principio que se apoya en que si el fiscal, en su afán vindicante, entendió que guardaba otra posibilidad de mejorar su acusación y no la ejercitó, ya perdió legitimación para hacerlo. En el caso, la acusación escogió previamente el delito de imposición de tormentos, con lo cual resulta una sobreactuación por parte de dicho órgano, innecesaria, un pretendido sometimiento posterior a una nueva acusación, a nuevas variables imputativas, cuando ya han sido tratadas, ya vienen siendo tratadas desde la instrucción a la luz de otro encuadre jurídico. Ello, entonces, deviene en evidente perjuicio concreto por parte de nuestros imputados, amén de parcializar lo que el Ministerio Público Fiscal tiende, según sus propias palabras, a salvaguardar, que es la investigación y el esclarecimiento integral de los hechos. En definitiva, lo que estamos haciendo aquí es parcializando la investigación.
vez que la mencionada transgresión, insisto, deviene en evidente desmedro de nuestros imputados, ¿por qué insisto en esto y cuál es el perjuicio concreto? El derecho a definir dentro de un plazo razonable y sin dilaciones su situación procesal y de exonerarse definitivamente del estado de incertidumbre que importa el enjuiciamiento penal. Extremos cuya raigambre constitucional han sido reiteradamente reconocidos por nuestra Corte Suprema de Justicia a partir de los leading case Mossati, Matei y su progenie. Artículos 18, 33, 75, 22 de la Constitución Nacional, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, inciso 3. Por todo lo expuesto y las atinadas consideraciones de mis colegas, postulo la desestimación del planteo de ampliación del requerimiento fiscal con respecto a mis asistidos Stryker, Aguirre y González Chipón, y encontrándose involucradas garantías constitucionales y de raigambre supraconstitucional antes enunciado, hago en este acto expresa reserva, protesta de recurrir en casación y reserva del caso federal. Comodoro Pi, los profesionales allí que se encuentran, ¿quieren hacer uso de la palabra en este tema? No, señor presidente. Doctor, ¿quiere hacer alguna...? Sí, es marcar dos o tres imprecisiones. Señor presidente, perdón. No quiero contraargumentar, yo lo he dicho ya. No quiero interrumpir al señor fiscal, pero si se le va a correr traslado para que replique, esta defensa no voy a replicar. plantea una oposición, dado que resultan aplicables los principios del artículo 377, que trata... No le voy a correr traslado. Ah, perdón, pensé que estaba correr traslado para una... No, conozco el código tan bien como usted. Simplemente quería marcar dos o tres Solamente, imprecisiones. si me permite. Perdón, si no, disculpe. La forma de comunicarnos seres humanos es hablando en forma distinta, ¿no? No habría drama. Aunque provengo de una familia italiana, estamos acostumbrados todos a hablar al mismo tiempo también, así que para mí no habría daño. Solamente quería decirle al fiscal si quería aclarar alguna circunstancia especial sin que ello se transforme en una réplica, teniendo en cuenta que el tribunal siempre ha sido muy amplio en estos aspectos, y lo mismo voy a decir respecto a la defensa. También si quieren aclarar alguna circunstancia, todo sea dicho de paso para un mejor esclarecimiento de las circunstancias que se han planteado. Brevemente, doctor. Sí. A ver, respecto de la exposición del doctor Gutiérrez, que después hizo referencia el doctor Olmedo Barrios, ninguno de esos hechos está en instrucción, está induciendo a un error al tribunal allí. No es verdad que estos hechos estén ni siquiera imputados. Tampoco es verdad, los delitos sexuales, tampoco es verdad que el caso de Estela Pierrestegui esté en instrucción. Yo sí quiero marcar, si me permite, una breve... Doctor, ¿sí? Está bien la aclaración, pero digamos, lo que se menciona, los casos que se han mencionado, digamos, a criterio de la Fiscalía, ¿qué son? Discúlpeme, no lo entiendo. ¿Los casos que se han mencionado existen, no existen? Digamos, sí, por supuesto que existen, si estamos juzgando aquí esos casos. ¿De qué tratan? Digamos, para aclararle al tribunal. No, el doctor Gutiérrez señaló que los casos que venimos a ampliar sobre violencia sexual estaban siendo investigados en primera instancia. Sí, pero se mencionaron dos casos. Se mencionó el caso, bueno, el doctor Ibáñez, 15.05 del 2007, pero eso es otra causa. 37, eso es otra una causa. Y la otra causa es la mencionada por el doctor Gutiérrez, Álvarez Aldomario y otros sobre privación ilegítima de libertad. ¿Es esta causa? Es la misma causa, las dos causas que usted me acaba de mencionar es la misma causa. Es la misma causa. Claro, es la que yo le digo que estos Bueno, delitos... por eso, bien vale la aclaración, digamos, no es una tontería, digamos. Claro.
esas dos causas son la misma causa. Claro, es una en realidad, no son dos. Sí. Y los hechos que nosotros, por los que venimos a ampliar aquí, no están siendo ni investigados ni fueron imputados allí. ¿No hay una mención de delitos sexuales en esas Sí, causas? sí, pero no por estos hechos. Es decir, estos hechos no están siendo investigados en primera instancia. Eso no es verdad. Lo mismo que el caso de Estela Pierrestegui, es lo que estaba diciendo. Lo que sucede ahí es que el doctor Ibáñez también hace una cita antojadiza de la jurisprudencia. Vale decir que esa resolución tampoco está firme, está pelada. Como tampoco el plenario blanc es aplicable a este caso. No estamos hablando de instrucción, estamos de etapa distinta. Era esas las cuestiones que quería mencionar. Por eso digo que no es verdad que los casos que acá ampliamos estén en instrucción. Vale la aclaración. Y en ese aspecto, digo, es un avance lo que señala el doctor Ibáñez, que reconoce que la agresión sexual agrede a un bien jurídico distinto al de tormento. Cuestión que entra en contradicción con la defensa cuando se adhiere y habla del doble juzgamiento, al englobarlo en tormento. Era simplemente eso y bueno, marcar la contradicción de hablar de juicios por goteo y pretender que vaya toda la instrucción cuando estamos pretendiendo justamente que se juzgue todo ahora, pronto, y llegue a una sentencia en menor tiempo. Era simplemente esas 3 aclaraciones. A ver si he entendido, doctor. El micrófono hizo un poco de Sí, disculpe. retén. Los casos que usted nombró en su momento no están sujetos en este momento a investigación e instrucción. No. Hay una causa en donde nosotros... No. Pierrestegui, ni el secuestro, ni las torturas, ni los abusos sexuales. Los abusos sexuales que están en instrucción son respecto de víctimas del ejército, lo que surgió del primer debate y del segundo debate, donde ustedes también intervinieron, la causa 982 y 1067. Respecto de la causa armada, la 1103, en donde nosotros ampliamos y mencionamos los casos, sobre esos casos no existe una instrucción sobre los delitos sexuales. Correcto. Muy bien. No sé si quiere hacer alguna aclaración brevemente, por favor, Muy breve, doctor. señor presidente. Algunas aclaraciones, porque esto que eso puede llegar a generar una confusión. La alusión que hice a ese fallo de la Cámara en cuanto a los abusos sexuales, obviamente no está referido a estos casos, a los casos que pretendió ampliar el fiscal, sino a casos que son vinculados con gente de ejército en la causa Quinto Cuerpo, que está una parte residual que está en el juzgado. Lo que quise decir era que lo que se pretendía era sortear ese criterio de la Cámara, si estos hechos que ahora se quieren ampliar acá, van a la instrucción como corresponde, indagan a los imputados como corresponde y se resuelve su situación procesal. El plenario blanc, que el fiscal dice, ¿cómo invoco yo el plenario blanc si estamos acá en la etapa de juicio oral? No, el plenario blanc está referido a la etapa instructoria, que es la que estoy diciendo que nos quieren robar con esta ampliación de la acusación. Se entendió eso, doctor. Y finalmente, señor presidente, quiero aclarar, justamente el caso Pierrestegui era un caso inclusive requerido por el doctor Cañón, así que remontémonos 2007, por ahí 2008. Es cierto lo que dice el fiscal, era una enfermera no identificada, que nunca pudo ser identificada en la instrucción y sí lo fue aquí en el juicio. Pero por tanto, ese caso nunca quedó allí, digamos, como una residual en el juzgado federal, nunca vinieron imputados por ese caso los aquí acusados. De modo tal que es cierto que en este juicio el fiscal hace una relación. Esta señora, Pierrestegui, dijo, a mí me pasó esto y lo otro, y era enfermera en el hospital, debe ser aquella enfermera, es cierto, el doctor Cañón había dicho en el 2007, una enfermera habría sido víctima, pero nunca se identificó. Es decir, es cierto que hoy en el juzgado de instrucción el nombre Pierrestegui probablemente no exista, se ventiló en este juicio. Lo que estamos pidiendo es que si hay un hecho nuevo, que se remita a la instrucción y que la instrucción lo investigue, Está que claro, sigan los doctor. pasos procesales. Está claro. Quiero decir también en las partes que la Cámara Federal de Bahía Blanca, con el respeto que me merece, no es nuestro superior. Nuestro superior jurídicamente es la Cámara Federal de Casación Penal, ¿no? Los fallos que el tribunal siempre cita son de la Cámara Federal de Casación Penal, sin perjuicio de que haya enjundia y mérito suficiente en las distintas cámaras del país, ¿no? Señor presidente, quisiera aclararle que cuando invoqué el fallo de la Cámara, lejos estuvo en mi ánimo de correcto. que usted siguiera, no simplemente para demostrar cuál era el móvil por el cual la Fiscalía quería meter esos casos acá y que no vayan a la instrucción, porque si iban a la instrucción, se iban a encontrar con... Está entendido. Muy breve. Sí, señor doctor, presidente. adelante. Bueno,
sobreargumenta el Ministerio Público respecto de una contradicción en los pedidos de la defensa pública acerca de la violación a la garantía constitucional del doble juzgamiento. Creo que ha quedado claro a partir de nuestros planteos es que el delito sexual, los delitos sexuales por los cuales amplía la acusación el Ministerio Público están incluidos dentro del delito de tormento, de manera que aquí estamos hablando de un mismo hecho que pretende ser juzgado 2 veces. Y en segundo lugar, en cuanto a cuanto se argumentó acerca de la parcialización del caso y el juicio por goteo, lejos estuvo en las exposiciones de la defensa pública solicitar que esos tramos sean remitidos a la instrucción, como pretende decir ahora el Ministerio Público. Al contrario, se argumentó precisamente la violación a la garantía constitucional del plazo razonable y sobradamente acerca de la única oportunidad procesal que tiene el Ministerio Público de acusar. De manera que entiendo que en tal sentido deben ser tomados los planteos. Muy bien, doctor, está muy claro todo. El tribunal, no sé si quiere hacer alguna aclaración, doctor. El caso de María Cristina Couseman, que es bastante particular, el fiscal dice que no está en instrucción, pero yo tengo en mi poder el requerimiento. Perrestegui. No, Couseman. Yo en este debate tengo defendido al señor Domínguez, por ejemplo. Doctor, ya que usted cuenta con la documentación, ¿por qué no la acompaña por secretaría? Así el tribunal se ilustra, digamos, ¿no? Sí, cómo no. Más que hacer la exposición, digamos, nosotros contamos con la documentación pertinente. En ningún momento mencioné causa. Bien, ¿alguna otra aclaración? ¿Alguna otra aclaración? ¿O van a hacer, entonces vamos a dar por concluido entonces las distintas posiciones que se han tomado? El tribunal oportunamente dará a conocer, obviamente previo estudio exhaustivo de las distintas fundamentaciones, lo que se va a resolver en consecuencia. También les digo que vamos a continuar con la audiencia programada para el día de la tarde a partir de las 16 horas. Levantamos entonces la audiencia.